Vamos a hablar hoy sobre el triángulo básico del pensamiento nacional. Se me ocurrió esta definición considerando una base que sería aportada por Raúl Scalabrini Ortiz, que ensaya una definición y a la vez un método de conocimiento. Uno de los lados del triángulo lo propondría Arturo Jauretche, que profundiza con el tema de la colonización pedagógica, y el otro, el otro lado del triángulo estaría dada por la propuesta tan original de Rodolfo Kusch. Así que vamos a ir por partes. Raúl Scalabrini Ortiz y muestro eh, este texto, este libro reúne las primeras obras de él y me interesa poner el eje en el hombre que está solo y espera. Que eh, en el hombre que está solo y espera, Scalabrini asume la necesidad como escritor y como intelectual de hablar sobre el país, aportar conocimientos para lo que él considera un estado de postración en el cual se encuentra la Argentina y el pensamiento argentino. Entonces él dice que eh, habría que inventar nuevos patrones de medición, despojando el criterio de los engañosos convencionalismos europeos. Engañosos convencionalismos europeos. Creo que es algo que todavía se puede seguir aplicando. Descubrir las escenas, dice, como quien descubre una gema buceando en el ambiente. O sea, un pensamiento estrechamente ligado a lo propio, al territorio. Pescar las palabras definidoras que están en la calle y dan cuenta de un estado de situación. Y esto ya lo decía en los años 60 Paulo Freire cuando gesta genera y gesta las dos cosas, su revolucionario plan de alfabetización. Él hablaba ya de a partir de las palabras que se llamaron palabras generadoras, después los analistas del lenguaje y los pedagogos lo utilizaron para a partir de ahí empezar a alfabetizar. Eh, los que hemos padecido escuelas primarias freirianas, aprendimos las heces con ese oso se asoma, cuando en la Argentina no hay osos, no hay osos, en América Latina no hay osos. Este, entonces, pescar las palabras definidoras. Y fíjense esto, sentir y pensar y actuar como cualquiera, viéndose y estudiándose vivir la propia cotidianeidad como campo de reflexión y estudio. Ser conejito de indias y experimentador simultáneamente. O sea, actuamos y nos vemos actuar. No hay espacio así para la neutralidad. Estudiar implica involucrarse. Nada menos, nada menos. No, no traigo a colación un conocimiento que lo incorporo alegremente, sino que es un conocimiento que me va a transformar. Eh, Jauretche, a don Arturo, a lo largo de toda su obra, se planteó cómo desmontar los mecanismos de ese colonialismo interno que ya Scalabrini había visto. Scalabrini, en en el hombre que está solo y espera, eh, describe una especie de ser arquetípico, el arquetipo enorme que se nutre y crece con el aporte inmigratorio, porque consideraba la inmigración no como algo que había que combatir, sino, piensen que estamos en una época donde se erige el gaucho como arquetipo argentino en contra de ese inmigrante que viene a usurpar un territorio, un pensamiento que no le correspondería. Tengan en cuenta que venimos de la década en donde se instaura el payador, el pensamiento de Lugones y todo eso que ha virado notablemente hacia lo que hoy llamaríamos la derecha, ¿no? Entonces, él habla de este arquetipo enorme que se nutre de la inmigración y crece a partir de eso, y que él lo ve encarnado
ya definitivamente en ese subsuelo de la patria sublevado, como él caracterizó al 17 de octubre de 1945. Estoy asistiendo al subsuelo de la patria sublevado. Esa es una definición, creo que maravillosa, una metáfora brillante de un gran escritor que su compromiso con el país, con los humildes, con la liberación, lo llevó a dedicarse a obras analíticas, a obras de profundización, dejando de lado la literatura como género, ¿no? El teatro, la narrativa, etcétera, porque estaba más en lo ensayístico y en lo analítico. De alguna manera este arquetipo encarnado en este subsuelo de la patria sublevado, nutrido por distintas corrientes, lo asocio a lo que Rodolfo Cuyo en los años 50 eh, habla o está con la noción del Pacha andino. A ver, Pacha es una noción que existe, Pachamama, lo hemos escuchado todos, pero el Pacha es el aquí y el ahora. Es el tiempo encarnado en el espacio. Supone una temporalidad distinta de la de ese tiempo del rendimiento que nos encajó Occidente. El famoso time is money. Bueno, en América, en nuestra América, el tiempo no es dinero o no es solamente dinero. El tiempo está asociado a un espacio donde se crece, donde se está y a la vez se va uno transformando. No es el tiempo en el rendimiento que conformó la cultura occidental que hoy seguimos padeciendo. Esta sensación de que si no estamos produciendo, estamos perdiendo el tiempo. Fíjense esa noción de perder el tiempo. Y esto está profundamente encarnado, enraizado, expresado en los grandes poetas que generó la Argentina. Piensen en Manuel Castilla, que habla de los salteños, que habla de los árboles de la tierra que habito, y dice, voy a sus raíces con un iluminado destino de semilla. Voy a sus raíces con un iluminado destino de semilla. Y Kush va a hablar del pensamiento seminal, que es el pensamiento americano, un pensamiento que está en un lugar y a la vez va creciendo, va generando cosas, va aportando a esta patria, a este conocimiento profundo, denso, filosófico, a pesar de que las escuelas occidentales de filosofía no lo han considerado. ¿Por qué pasó esto? Por lo que don Arturo Jauretche llama la colonización pedagógica. Y fíjense, se los leo cómo él lo define. Es el proceso a través del cual los intelectuales y también la gente común de un país acepta como válidas premisas que no solo poco o nada tienen que ver con su realidad concreta, sino que atentan contra la posibilidad de desarrollo autónomo. Estamos viendo con este tema de la pandemia, de las vacunas, etcétera, que, por ejemplo, acá se aceptó como válida la vacuna Sputnik, la vacuna producida por Rusia, después que la aprobó o que la valoró una revista prestigiosa inglesa que se llama The Lancet. Mientras tanto, la había generado un instituto que tiene en su historia varios premios Nobel de un prestigio indiscutible, la había aprobado la ANMAT, nuestra Agencia Nacional de Medicamentos, que también tiene un nivel científico altísimo. Sin embargo, nuestro medio pelo, otra caracterización de Jauretche para esta clase que quiere, o estos sectores, ¿no? Porque no es solamente una clase social, que quiere parecer lo que no es ni nunca va a ser, y que además eso la va a ser objeto de desprecio. Este medio pelo que dice que para ser aprobado te tienen que bendecir en el extranjero, te tienen que bendecir en la metrópolis. Bueno, este es un tema de colonización pedagógica.
y que no solo atañe al aparato educativo, no solo atañe al aparato educativo. Esto de la colonización pedagógica, don Arturo lo tiene en este libro que se llama Los profetas del odio y la yapa. La yapa es la colonización pedagógica, un ensayo que no tiene desperdicio. Con la ventaja que don Arturo escribe en un lenguaje que lo entiende todo el mundo. Y esto es muy, muy importante y muy, muy valioso. Entonces, dice don Arturo, nosotros somos al fin y al cabo hijos de ellas, de la colonización pedagógica, porque no zafamos, es decir, todos estamos metidos en eso. Los que hemos pasado por los distintos estratos de la educación en la Argentina fuimos víctimas de la colonización pedagógica. Pero ojo, que también somos víctimas de la colonización pedagógica cuando estamos expuestos a los medios de comunicación, a los suplementos culturales de determinadas revistas, de determinados medios, a los programas también culturales, pónganle las comillas, de la televisión, de la radio, etc. Insisto con la colonización pedagógica porque la vemos creciendo todo el tiempo, la vemos actuando, operando en las mentalidades y en los objetivos de muchos de los principales o más conocidos comunicadores, pseudointelectuales y afines que quieren arrogarse el derecho de establecer los parámetros por donde debe circular nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestra propia vida. Hay que estar atentos a esto. La colonización no terminó con la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, sino que es una lucha que todavía sigue vigente y sobre la cual no cabe distracción. El método esbozado por Scalabrini, la visión cushiana de la Pacha, del tiempo del rendimiento, del pensamiento construido a partir de la semilla, o sea, el pensamiento seminal, que es aquel que produce, que crece, que transforma, no se ha quedado en eso, porque fíjense que, por ejemplo, Jauretche y Scalabrini, y tampoco Cush aparecían nunca en los circuitos intelectuales, en las tribunas de prestigio, en las universidades. Hoy hay alguna cátedra Jauretche, una universidad llamada Jauretche, aparte de la cátedra Jauretche es la nuestra, pero hay una universidad que se llama Arturo Jauretche y que está imbuida de este pensamiento. Hay una cátedra Cush en otra universidad nacional y además de que a don Rodolfo se lo estudia en distintos espacios. Y Scalabrini aparece ahí, nutriendo, sentando esa base, ese método que señalamos. Y hay pensadores actuales que han seguido este derrotero y que lo siguen. Yo me referiría, por ejemplo, o señalaría a Enrique Pichón Rivière, que sienta las bases de la psicología social en la Argentina, a Adolfo Colombres, Ricardo Santillán Güemes, Jorge Bolívar, que desde la antropología y desde la sociología y de la política, de la politología, sería más preciso, han aplicado este pensamiento propio, este pensamiento que está en construcción constantemente. Y desde el extranjero tenemos vigente actualmente a don Boaventura de Sousa Santos, un portugués que se ha dedicado a desarticular no solo el pensamiento, sino las acciones del colonialismo. Bueno, y ya mencioné a Paulo Freire, que revolucionó la educación occidental y es, a mi juicio, quizá el mayor pedagogo
de la historia, al menos de nuestra historia, y cabe mencionar a Frantz Fanon, que en Piel Negra, Máscaras Blancas y desarticuló el pensamiento colonial que, eh, que se ejercía, que Francia ejercía sobre sus colonias en África y en otros espacios del mundo. O sea que vuelvo, junto, sintetizo. eh, Triángulo básico del pensamiento nacional. La base, Raúl Scalabrini Ortiz. Un lado, don Arturo Jaureche. El otro lado, Rodolfo Kusch. Es decir, pero esto no es un triángulo cerrado, es un triángulo que apunta al crecimiento, que da bases. A partir de ahí nos construimos. Muchas gracias.